trata, tráfico y transnacional. Son casi 500,000 de personas en nuestro país que estiman, porque no hay cifras del todo confiables, se estiman que han sido víctimas de este terrible delito. ¿Y qué cree? El 97% de ellas en México son mujeres y el 27% de ellas en México serían menores de edad. Nuevo León, por cierto, la segunda entidad federativa, el segundo estado víctima de este delito, en donde hay víctimas de este delito. Candidato, ¿qué hizo usted como gobernador y qué pensaría hacer usted como presidente para combatir que ha destrozado no solo la vida de millones de mujeres, de miles de mujeres, sino también de todas sus familias? Mira, lo que hay que hacer es, Nuevo León es el único estado del país que ha hecho operativos encubiertos para resolver el problema de la trata de personas. Eso lo hicimos el año 2017 completito. Los resultados ahí están estadísticos. Creo que eso hay que hacerlo en el país. No podemos evitar los problemas, tenemos que verlos con esta objetividad y evidentemente trabajar con nuestras policías, con las policías estatales, precisamente porque le sacan la vuelta. Yo seré un presidente que le llamaré a los gobernadores y diré, pónganse las pilas. A los alcaldes, pónganse las pilas. Tenemos que trabajar con un liderazgo para convencer a las autoridades locales de que este es un tema que se tiene que trabajar de manera conjunta. La Constitución, por ejemplo, nos obliga a cada uno de nosotros de todos los niveles a tener una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Sí, y aquí tenemos no que le fue trabajar. muy bien combatiéndola en Nuevo León. ¿Cómo no? Candidato. Terminamos nosotros con todos los antros que se dedican a la trata de personas. Creo que podrías ver la estadística. Tuvimos un problema en 2016, ¿cierto? Y lo actuamos en 2017. Hablando porque este es México y el mundo, y hablando de trata también, son muchas mujeres también de otras nacionalidades, sobre todo del sur del continente, pasa de la frontera para abajo, que han sido también víctimas de este terrible delito. También México tiene que rendirle cuentas a esos países. Claro, ¿no? Claro, no podemos exigirle a Donald Trump que nos trate bien si nosotros no tratamos bien al resto del continente. Tenemos que ser congruentes. Pero dígame, ¿qué penas estaría usted dispuesto, ¿no? Porque ya sabemos que usted sabe bien de castigos, lo vimos en el debate anterior, pero ¿qué penas estaría dispuesto y por supuesto a legislar, ¿no? Para las personas que se dedican, que lucran con el cuerpo de las mujeres y particularmente de las niñas? A mí me parece que este es un delito imperdonable, candidato. Mira, el tema de legislar no es tema del presidente. El tema de legislar es de los diputados. Enviar iniciativas. Bien, nosotros enviaremos iniciativas, evidentemente. Y aquí tengo que separar, que no debemos de tener un Congreso palero, como lo tienen todos los gobiernos. Congreso palero. Nuevo León es el único que no tiene un Congreso palero. Por eso ellos tres quieren que se vote parejo, como dice Andrés Manuel, ¿no? Para tener un Congreso a modo. Porque no va a poder, en cierta medida. ¿Qué tenemos que hacer? Enviar una iniciativa contundente y aplicar la ley, Yuridia. No se aplica la ley. ¿Qué iniciativa, candidato? El fiscal, obviamente, el fiscal autónomo que necesitamos, no lo han podido resolver estos tres. Y ellos son los jefes de sus partidos. Y no lo han podido resolver. Lo que yo tengo que hacer es pedirles, ellos lo pueden hacer rapidito. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador, en Estados Unidos hay una tremenda epidemia de adicción a los opioides, con decenas de miles de muertos. En México está creciendo el cultivo de amapola, la producción de heroína, el tráfico de fentanilo, que es una droga enormemente adictiva y rentable. Dígame una medida, de nuevo, concreta que piensa usted tomar para controlar específicamente el crecimiento de la producción y tráfico de opioides en México. Bueno, una medida concreta es que haya producción en México de alimentos, que se generen empleos en el país, que haya bienestar en el país y que se termine con el principal problema de México, la corrupción. Aquí se está hablando del crimen organizado, de la delincuencia, pero la verdad es que lo que más daña a nuestro país es la mafia del poder. ¿La corrupción acaba con el tráfico de opioides en México? Si se acaba con la corrupción, el presupuesto se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda
y para que de esta manera el campesino que tiene que sembrar la amapola tenga opciones, tenga alternativas para cambiar. Por eso, lo más importante, León, es que haya una transformación, un cambio, hacer a un lado a la mafia del poder, a la banda que más daña al país. Usted estuvo en Guerrero hace poco y dijo allá que va a impulsar esto que acaba de decir, la sustitución de cultivo. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo? El gobernador de Guerrero comparó hace poco su estado con Afganistán. Es una comparación interesante porque es un país donde el cultivo de amapola es una industria desde hace décadas. Ahí ha sido candidato poco menos que imposible conseguir que las comunidades cambien de cultivo, y eso con miles de millones de dólares de apoyo estadounidense, más allá de consideraciones culturales que Afganistán es Afganistán y México es México. ¿Por qué funcionaría en México una estrategia que no ha funcionado en otros lugares, tampoco en Colombia, por cierto? No han llevado a cabo esa estrategia en el país, se abandonó el campo, se abandonó a la gente. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para mí, lo más humano, lo más eficaz, es combatir la pobreza. Entonces yo creo que ese es el camino, y acabar, insisto, con la corrupción, hacer a un lado a la mafia. En la del Sierra poder. de Guerrero, ¿cómo? En la Sierra de Guerrero, que no se vean obligados 1.200 pueblos se dedican a la a amapola. sembrar amapola, que puedan sembrar maíz y que se les pague bien por sus Sustitución de cosechas. cultivo. Claro, y que se les pague bien. ¿Sabes por qué siembran también la amapola? Porque no tienen para comer. Me han dicho a mí, porque yo conozco todo el país y he estado allá, me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y cuando menos tengo comida. Nosotros tenemos que cambiar ya esta situación y atender a los pobres. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Miz, me parece, su primera réplica. Es solamente para señalar algo que comentó Margarita en el debate anterior y que es bien importante. Esta tendencia que tiene Andrés Manuel de señalar a los pobres como responsables de la violencia no tiene nada que ver con los datos, no tiene nada que ver con la gente que se esfuerza todos los días, no atiende las causas. Y este planteamiento además que hace de sacar a los criminales de las cárceles para regresarlos a las comunidades a las que le hicieron daño, lisa y llanamente no tiene pies ni cabeza. Sería muy delicado para las familias de México. Candidato Rodríguez Calderón, primera réplica de dos, como siempre. Sí, Andrés, en la Sierra de Guerrero no se siembra maíz. Perdón. La Sierra de Guerrero tiene unas condiciones extraordinarias. Conozco la Sierra de Guerrero, he trabajado en esa sierra y creo que no es nada más el tema de pobreza. Y un poquito no es estar en contra de lo que dijiste, sino un poco de asesorarte en ese sentido. Que la parte más importante que tiene Guerrero es precisamente la impunidad de las autoridades. Candidato Anaya. Yo coincido en que hay que atender las causas y que lo que necesitamos es que, entre otras cosas, crezca la economía, haya prosperidad. Pero propone una cantidad de disparates López Obrador. En 2 de sus libros propone él construir que haya un tren, una vía férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el Istmo de Tehuantepec. Nada más que esa vía férrea ya existe, Andrés Manuel. O sea, si quieres ser presidente te tienes que actualizar. ¿Quiere utilizar su primera réplica? Pues existe desde la época de Porfirio Díaz, la hizo Pearson, un contratista inglés, pero se concesionó, está en el abandono. Yo estoy planteando unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, ser un corredor para la comercialización de productos y hacer una vía férrea para el traslado de contenedores de carga con un tren de carga. Gracias, candidato Anaya. Su segunda réplica. Es que de veras que es un disparate lo que está diciendo. La vía férrea ya existe, justamente el tren que hay ahí es de carga. Hoy solamente circula cada 3 días, es decir, está subutilizado, y tú pretendes construir otra vía férrea al lado. En sus 2 libros propone el mismo disparate. Por supuesto que se requiere que haya infraestructura, pero con un plan. Yo lo que propongo es un plan con 135 acciones, puertos, aeropuertos, carreteras, bien pensado, no las locuras de López Obrador. ¿Quiere responder? ¿Segunda réplica? Sí, claro. Adelante. Sí. Anaya es un demagogo
canallita. No, estoy diciendo la verdad. Los dos, Anaya y Mit, pertenecen a la mafia del poder. Los dos han llevado al país a esta situación de pobreza y de inseguridad y de violencia. Les vamos a ganar a los dos en la próxima elección. Gracias, candidato. Yuridia, adelante. Candidato Anaya. Hace unos momentos mi compañero Krause le preguntaba al candidato López Obrador sobre la amapola y los opioides. Ya, dejemos la amapola, hablemos de la marihuana, por lo menos. En Estados Unidos, porque este debate es México y el mundo, y además se habla de comercio y se habla de seguridad y de temas que tienen que ver con la relación bilateral. En Estados Unidos, 9 estados han ya legalizado la marihuana con fines recreativos, 29 con fines medicinales. Otros más se van a debatir en la elección de noviembre próximo. En Guerrero sí se siembra marihuana, y en Durango y en Sonora, y prácticamente ahí donde hay tierra en nuestro país se siembra marihuana. Usted dice que se va a poner a debate la legalización. ¿No es hacer exactamente lo mismo y proponer exactamente lo mismo que propuso y que hizo ya Enrique Peña Nieto? No, por supuesto que yo no propongo lo mismo que Enrique Peña Nieto. Primero, Andrés Manuel, serénate, como dices tú, no te enojes. A ver, por supuesto que es un tema que se tiene que discutir. Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California es legal, y así en todos los estados hasta llegar a Washington State, en todo Canadá, es decir, de aquí prácticamente hasta el Polo Norte es legal. Por supuesto que es una pregunta pertinente, Yuriria. Yo lo que creo es que tenemos que abrir un debate en el país. Para ser franco, Pero ya lo no hizo creo Enrique en Peña lo Nieto. absoluto que en este momento legalizar una droga vaya a resolver los problemas de violencia. Y déjame poner un tema sobre la mesa, porque aquí también hay que hablar de prevención. Estuve hace unos días en Ciudad Juárez y me decía una mamá, como muchas de las que están aquí reunidas, el papá trabaja, la mamá trabaja, ¿quién educa? La calle. Y por eso se vuelve fundamental poner todo el acento en la prevención y de manera muy específica en las escuelas de tiempo completo. Que los niños se puedan quedar en la escuela a comer, a hacer la tarea, a practicar deporte, Candidato, a pero no me aprender está- a tocar termino la idea y contesto, a aprender a tocar un instrumento musical y que después la familia pueda estar atenta de ellos, particularmente la mamá, pero también el papá, porque educar a los hijos es No me está cuestión de dos. contestando la pregunta. Quiere hacer exactamente lo mismo que Enrique Peña Nieto, poner a discusión para no tomar De ninguna manera. Creo que hay que ninguna abrir, decisión. lo he dicho con mucha claridad, Yuriria, abrir un debate sin prejuicios, mismo. con criterios técnicos y encontrar la mejor solución. Te contesto con franqueza, yo no creo que en este momento legalizar una droga resuelva los problemas de violencia en nuestro país. ¿Qué es lo que se tendría que respuesta es revisar? no, entonces. Uno, La respuesta las es no. consecuencias en La respuesta términos es no a la legalización de la abrir marihuana. la discusión con criterios técnicos y revisar impacto en salud pública y posible disminución de la violencia. Esos deben ser los dos criterios rectores de la discusión. Gracias, candidato. Réplica, el candidato Mit, adelante. Muy rápidamente, solo para decir y puntualizarle a Andrés Manuel, demagogo, él y Ricardo. Y dentro de las muchas cosas que ha dicho incorrectas es compararnos. No somos iguales los que aquí estamos. El único que tiene una vida limpia de 20 años sin ningún escándalo, que puede explicar cómo vive, que puede acreditarlo viendo a los ojos a sus hijos y a los ciudadanos soy yo. Entonces le pido respetuosamente, Andrés, que no nos mezcla la misma canasta. Pues le queda una réplica, candidato, ¿la quiere utilizar? Candidato Pues, Rodríguez Calderón, 30 segundos. No quiero ser repetitivo, pero creo que el tema de poder educar para poder resolver el problema de la adicción es algo que tenemos que hacer. Y tenemos que potenciar la capacidad financiera para la educación de nuestras familias, que permita que también tengamos esa interactuación. ¿Qué tal si levantamos un inventario de todos aquellos que consumen droga? Yo lo haría, para poder saber la gravedad exacta y poder tomar decisiones al respecto. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Pasamos al segundo segmento de este segundo bloque.